Y ese pacto social, o sea, lo que propone Libre es una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, y rápidamente, porque ya tenemos que despedir la hora en televisión, si nos puede contar rápidamente, porque yo he platicado con jóvenes y los jóvenes, o sea, hay gente que me dice qué exactamente es una constituyente, cómo se convoca, quiénes integran, qué pasa en el país durante se está escribiendo una nueva constitución, no van a haber leyes en ese momento, vamos a estar en stand-by. O sea, ¿quiénes le escriben? ¿Quién propone? ¿Qué es una constituyente? Sí, la gente dice en las calles, quiero una constituyente, pero la mayor parte hay gente que no nosotros sabe se que lo es una hemos preguntado a constituyente. los jóvenes. Y los jóvenes, cuando le preguntamos así, que nos den detalladamente cómo se instala una asamblea. No sé qué es, pero yo la quiero. ¿Qué es una constituyente? Y si nos contesta rapidito, porque ya tenemos que despedir en televisión. Vamos a pasar a la gente que esté pendiente y en el corte vamos a estar armando las preguntas, porque hay un montón de preguntas que la estamos armando. Sí. Bueno, las crisis políticas que hemos tenido en el país, siempre la solución ha sido el pacto social a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo que en el momento en que asumamos la presidencia de la República, vamos a convocar a una constituyente. ¿Cómo se hace la constituyente? Bueno, se convoca a los sectores o sea, que usted que dice van... el magisterio, salud, los Pero indígenas. no solamente es así, se va a un proceso electoral. Ok. Y es el pueblo el que decide quiénes van a ser parte de la constituyente, por voto. Y se escoge a través de una votación directa del pueblo quiénes van a representar al pueblo en esa constituyente. Y esa gente va a escribir la nueva constitución. Ahí es donde se va a elaborar una nueva constitución. ¿Y en qué momento ocurre eso? O sea, empezando el gobierno, en caso de que usted ganara, o sea, sería el primer paso. Sería el primer paso, pero recuerde que hay que administrar la crisis. O sea, no se para nada. El Congreso sigue trabajando. O sea, va en paralela. Claro. El Congreso sigue igual y el gobierno asume la responsabilidad de administrar los problemas, o sea, que es un proceso inmediatos. Que puede durar mucho tiempo el proceso. Nosotros podemos hablar... Es que estos sectores se pongan de acuerdo. Pues. Sí, o sea, el tiempo que defina, que se reglamente cómo va a ser la constituyente, qué va a ser la metodología que se va a llevar a cabo, en qué momento deben de tener, cuánto tiempo se deben de tardar la constituyente para elaborar la constitución. Eso va a depender mucho del reglamento que se elabore. Pero sí es garantizado, viene el gobierno de Xiomara Castro y viene la constituyente. O sea, no puede pasar de que, no nos pusimos de acuerdo, sigamos con la eso misma. es algo que de repente usted el primer día atiende salud, educación y todo, pero hay un equipo que va a estar trabajando desde el primer día en la implementación de una constituyente. ¿Y cuál es la constitución que tenemos? No. Sí, o sea, correcto. Es que primero debemos de saber para qué sirve nuestra constitución. Correcto. El expresidente Oscar Arias definió que la constitución de Honduras era un adefesio jurídico. Y esto que él no conoce, todas las reformas y las leyes que se han aprobado en estos últimos años, me imagino, no me imagino qué expresión es la que él puede utilizar para definir en este momento la Constitución de Honduras. Nadie respeta la Constitución. Ahora, esta nueva Constitución, ¿qué nos garantiza de que esta nueva Constitución siga a ser respetada? Porque depende mucho también de la persona que aplique. Precisamente, porque ahí se tiene que definir los mecanismos que se deben de utilizar para hacer que esa Constitución se respete. Si yo me pongo de acuerdo contigo en un acuerdo de trabajo, en un acuerdo de negocio, tú y yo pactamos. Y ahí ponemos las reglas claritas. ¿Y qué es lo que pasaría si tú o yo violentamos ese acuerdo que firmamos? Entonces, tiene que quedar muy claro y establecido dentro de esa nueva Constitución cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar. Pero en realidad no deberíamos de hablar tanto la conformación, qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos de una constituyente. Nosotros tenemos bien claro, nosotros lo primero que proponemos es que en esa constituyente se defina el Estado que queremos los hondureños. O sea que no sabríamos entonces en qué momento de su gobierno tendríamos una constitución nueva. O sea, no se puede calendarizar eso. Eso en el reglamento debe de establecerse, porque en el reglamento puede decirse... Pero tampoco vamos a estar ahí, que nos crezca la barba y... No, en un no, claro, estamos claros. Sí. O sea, en el reglamento debe de establecerse 6 meses o 1 año para elaborar una nueva constitución. Rápidamente, ¿qué le dice a la gente que piensa que esto se está haciendo solamente para
proponer la reelección, que fue lo que se manejó hace 4 años. Y tenemos 3 minutos. Bueno, en primer lugar, hace 4 años se tocó el tema de la reelección y eso fue una campaña que se impulsó y que fue una campaña para llegar hasta el golpe de Estado. Nunca el propósito de Mel fue quedarse en el poder. Y está muy claro, simple y sencillamente se necesita ver si hablas de una cuarta urna, una encuesta. ¿Cuál es el problema que hagamos una encuesta al pueblo hondureño? ¿Hay algún delito en hacer una encuesta? Una encuesta donde se iba a instalar una cuarta urna quiere decir que habían 3. ¿Y cuáles eran las otras 3? Era la de la presidencia, la de las alcaldías y de las diputaciones. Entonces iban a haber 4 urnas. Quiere decir que de ese proceso iba a salir el presidente electo de la nación. Y ahí, en esa consulta, en esa cuarta urna, se iba a definir si el pueblo quería una constituyente o no. O sea, se adelantaron a los juicios. Había que esperar a ver cuál fue la decisión que el pueblo tenía. Y definitivamente quiere decir que en el gobierno siguiente, que ya podía haber sido del señor Porfirio Lobo o del candidato que tenía el Partido Liberal, podía haber sido el que le hubiera tocado impulsar esa constituyente. Entonces, para que ustedes vean que fue una campaña que se montó. Y la otra cosa que quiero decirle es que nosotros no estamos hablando de reelección. ¿Usted garantiza que de llegar usted al poder usted no se reelegiría? Definitivamente yo no me reelegiría. Eso hay que estar totalmente claro. 4 años. Pero sí les quiero decir que en la constituyente lo que nosotros queremos es que se reformen las escogencias, especialmente en el sistema judicial, de los magistrados, del fiscal, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas. Para nosotros eso es fundamental, porque en un país donde no existe una verdadera justicia, una justicia imparcial, una justicia transparente, definitivamente nosotros lo que tenemos es impunidad e ingobernabilidad en nuestro país. Entonces, para nosotros es fundamental la justicia y cómo debe de escogerse la justicia. Ok, rápidamente quiero saludar a la gente. Hay gente afuera. ¿Hay cámara en controles? ¿Tenemos cámara en controles o no? Hay gente que está afuera, aquí en la placita de... Placita a la hora del TEC, la nombramos así a la placita. Saludos, controles. A la gente en controles y a la gente que está allá afuera, que también está escuchando el programa, Saludos, que son partidarios de Libre. Así es. Ya nos vamos a pasar a radio.